La relación jurídica tributaria es el vínculo que se genera entre el Estado y el contribuyente. Cada vez que el contribuyente, que puede ser una persona física o una persona moral, realice el hecho generador de un tributo o de una contribución, es decir, cuando se coloque dentro de la correspondiente hipótesis normativa. Por tanto, el Estado, al tener facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente, es el sujeto activo de esta relación, ya que el Estado tiene la facultad de exigir, así como de recibir del sujeto pasivo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, el sujeto activo es el Estado en sus tres órdenes de gobierno, tanto la Federación como el Estado y los municipios, porque también ya hemos mencionado que existen contribuciones a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y el Estado va a actuar a través de las autoridades fiscales para poder ejecutar o llevar a cabo esta actividad de recaudación, mientras que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria es el contribuyente, que bien puede ser una persona física o una persona moral. Este sujeto pasivo se va a colocar en el presupuesto previsto por la ley, es decir, cuando lleve a cabo la hipótesis establecida en la misma y lleve a cabo un hecho que dé origen al nacimiento de la obligación de contribuir. Por lo tanto, el sujeto pasivo es quien debe dar cumplimiento frente al Estado de la obligación tributaria. Ya sabemos también que la obligación tributaria tiene su fundamento constitucional en el artículo 31 de la Carta Magna, fracción cuarta. Y pues básicamente la obligación tributaria principal es el pago de los impuestos, pero también sabemos que los impuestos son solo un tipo de contribuciones de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, una vez que ya tenemos identificados a los sujetos que intervienen en la relación jurídica tributaria, que es sujeto activo y sujeto pasivo, ha llegado el momento de conocer cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de estos dos sujetos, y es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este video. Comencemos diferenciando a una obligación de una responsabilidad. La obligación, en términos generales, es el vínculo jurídico que va a constreñir al deudor a dar, hacer o tolerar algo a favor del acreedor. Aquí nuevamente volvemos a remarcar a los sujetos de una obligación, que es el deudor y el acreedor. En este caso en concreto tenemos como deudor al contribuyente y como acreedor al Estado en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Por lo tanto, las obligaciones son todo el conjunto de imposiciones que se van a establecer y que pueden ser bienes o bien pueden ser hechos, mientras que la responsabilidad es básicamente el cumplimiento de todo ese conjunto de imposiciones, es decir, el cumplimiento de las obligaciones que ya fueron establecidos. A través de la responsabilidad, el sujeto, tanto el activo como el pasivo o el deudor como el acreedor, es consciente de que debe tener cuidado al hacer o al cumplir con dichas obligaciones. Por lo tanto, implica que los sujetos de este vínculo jurídico tengan en claro cuáles son las obligaciones que van a cumplir para que puedan llevarlos a cabo y también que sean conscientes de los resultados que se van a cumplir o no con las obligaciones. La responsabilidad, por tanto, se puede ver como la conciencia de las consecuencias que puede generar el hecho de cumplir o incumplir estas obligaciones. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que al momento de cumplir las obligaciones hay que llevarlas a cabo con tal cuidado o con tal prudencia, de manera que los resultados que se vayan a obtener sean favorables. Entonces, la responsabilidad es aquel que va a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y, en cierta manera, es la capacidad que tiene el sujeto
para reconocer y aceptar las consecuencias que va a generar el ejercicio de sus actos. ¿Cómo se clasifican las obligaciones de acuerdo al objeto? Pues bien, tomando en cuenta el objeto de una clasificación, estas pueden ser de dar, de hacer, de no hacer o bien de tolerar. El primer tipo de obligación, que es el de dar, tiene por objeto la transmisión de la propiedad. Por ejemplo, en una compraventa se va a entender como entregada la cosa o el objeto vendido cuando se ponga en poder y a posesión del comprador. En este caso, ambos sujetos, tanto el comprador como el vendedor, van a tener la obligación de dar. ¿Por qué? Porque el comprador va a tener la obligación de entregar el dinero o la forma en que vaya a realizar el pago, y el vendedor, por su parte, va a tener la obligación de entregar material y jurídicamente el bien por el cual se está llevando a cabo dicha compraventa. El segundo tipo de obligación es el de hacer. En este tipo de obligación debe efectuarse una acción positiva, es decir, tiene por objeto una prestación que consiste en llevar a cabo una actividad diferente a la de dar. Por lo tanto, se va a entender como cumplida la obligación de hacer hasta que se lleve a cabo esa actividad o esa acción que es objeto de la obligación. Por lo tanto, las obligaciones de hacer tienen por objeto generalmente la prestación de un servicio. Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios profesionales, el profesional va a tener la obligación de llevar a cabo la prestación de sus servicios en determinada área para que de esa manera se pueda cumplir la obligación que da origen a un contrato de este tipo. Después tenemos a las obligaciones de no hacer. Este tipo de obligación básicamente es una abstención, es decir, va a obligar al deudor a que no ejecute aquello que está prohibido y que de alguna manera no se oponga a cumplir con ello. Por lo tanto, las obligaciones de no hacer están dirigidas a considerar o a respetar todas las prohibiciones establecidas en ley o establecidas por acuerdos de abstenerse a realizar determinadas conductas. Y finalmente, las obligaciones de tolerar implican que el sujeto, en el caso de la relación jurídica tributaria, que el sujeto pasivo permita al sujeto activo verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los tipos de obligaciones de acuerdo al objeto de los mismos, vamos a identificar aquellas obligaciones y aquellas responsabilidades que tienen tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Empecemos con el sujeto activo, que ya sabemos que es el Estado en los tres órdenes de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Cuáles son sus obligaciones? Este sujeto va a tener dos tipos de obligaciones, clasificadas en obligaciones primarias y en obligaciones secundarias. Estas últimas, a su vez, se van a clasificar en obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Básicamente, la obligación primaria del sujeto activo, es decir, del Estado, consiste en el cobro de los impuestos, es decir, desarrollar aquella actividad recaudatoria que le va a permitir satisfacer las necesidades demandadas por la población. En un video anterior también ya mencionábamos cuáles son las funciones del Estado. La primera función consiste pues en la recaudación y la segunda función en la administración y asignación de los recursos obtenidos en la primera fase, que es la obtención o la recaudación, mientras que las obligaciones secundarias del Estado van a ser de dos tipos, la primera de hacer y la segunda de no hacer. ¿Qué tenemos como obligación de hacer por parte del sujeto activo? Pues bien, el sujeto activo va a tener la obligación de crear las leyes tributarias que van a establecer todos los lineamientos y todas las disposiciones que deberá cumplir el sujeto pasivo para que pueda llevar a cabo la obligación de contribuir para el gasto público. Y la obligación secundaria de no hacer
consiste en respetar los lineamientos que estén contenidas en esas leyes y que de alguna manera puedan obligar al sujeto pasivo a cumplir con sus respectivas obligaciones. Al igual que el sujeto activo, el sujeto pasivo tiene obligaciones primarias y obligaciones secundarias. La obligación primaria del sujeto pasivo, es decir, del contribuyente, que puede ser persona física o persona moral, es la de contribuir, es decir, pagar sus impuestos, llevar a cabo esa obligación de aportar para el gasto público, mientras que en sus obligaciones secundarias vamos a tener los 4 tipos que acabamos de mencionar: la de dar, de hacer, de no hacer y de tolerar. En cuanto a la obligación de dar, el contribuyente va a tener la obligación de pagar al Estado las contribuciones, es decir, esa acción de dar en dinero los impuestos o las otras contribuciones al Estado, que es quien tiene la facultad de exigirlos y de recibirlos. En cuanto a las obligaciones de hacer, el contribuyente tiene la obligación de presentar sus declaraciones, de presentar sus avisos, de llevar contabilidad, entre otros, es decir, comprende todas las acciones que se deben efectuar para determinar correctamente la cantidad de contribuciones a pagar. En cuanto a las obligaciones de no hacer, el sujeto también tiene prohibiciones que están establecidas en las leyes respectivas, tales como en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y todas las leyes fiscales. Por lo tanto, el contribuyente no puede llevar a cabo determinadas conductas. Por ejemplo, los contribuyentes tienen prohibido llevar una contabilidad que esté sustentada por comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Por lo tanto, todas estas prohibiciones establecidas en ley buscan de alguna manera prevenir la evasión fiscal en el caso de los impuestos, que son un tipo de contribuciones. Y por último, las obligaciones de tolerar implican que el contribuyente tiene que permitir a el Estado verificar que está cumpliendo de manera correcta con sus obligaciones tributarias, por ejemplo, a través de las visitas domiciliarias. La autoridad fiscal, dentro de esta relación jurídico-tributaria, tiene facultades de comprobación con el objeto de asegurarse de que los contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y bueno, estas son los cuatro tipos de obligaciones secundarias que tiene un sujeto pasivo. Ahora veamos las responsabilidades de ambos sujetos. El sujeto activo va a tener una responsabilidad solidaria. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación establece que son responsables solidarios con los contribuyentes los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Por lo tanto, los recaudadores, que son los servidores públicos, van a tener este tipo de responsabilidad con el Estado al enterar las recaudaciones de los impuestos, pues ellos van a ser los responsables de que la recaudación se lleve a cabo de manera clara, de manera efectiva y de manera transparente. Mientras que el sujeto pasivo va a tener 3 tipos de responsabilidades: la directa, la solidaria y la objetiva. El responsable directo es aquella persona que tiene la obligación tributaria por haber realizado el hecho imponible, es decir, por haber efectuado esa acción que dio nacimiento a la obligación tributaria. Por tanto, el obligado directo es el principal sujeto pasivo de los tributos y es quien debe cumplir con sus obligaciones fiscales, porque en él recae directamente la causación de la contribución. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es un tipo de contribución que grava los ingresos o las utilidades como persona física o bien como persona moral.
La persona física o la persona moral que tenga la obligación de pagar este impuesto es aquella que va a realizar el hecho generador, es decir, cada vez que obtenga ingresos o bien que genere utilidades. Por lo tanto, esa persona física o esa persona moral que va a pagar este tipo de contribución va a ser el responsable directo, mientras que el responsable solidario es aquella persona distinta al contribuyente, a las cuales se les atribuyen obligaciones tributarias a pesar de no haber realizado el hecho generador de dichas obligaciones. Tenemos como ejemplo de responsable solidario a los retenedores. Vamos a poner un ejemplo. Si yo soy una persona moral que contrato servicios profesionales de una persona física, es decir, tengo la obligación de pagarle sus honorarios, al momento de realizar este pago, yo como retenedor o como persona moral que le está efectuando un pago a una persona física, tengo la obligación de retenerle una parte del impuesto sobre la renta y otra parte del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque de esta manera yo estoy contribuyendo a que esta persona física pueda cumplir con sus obligaciones, que consiste en el pago de los impuestos. Entonces, al momento en que yo le retengo estos dos impuestos a la persona física o al profesional que me está prestando sus servicios, yo tengo la obligación de enterar y de pagar esas retenciones al Estado o al Servicio de Administración Tributaria. Y pues básicamente la retención es una actividad que se realiza como forma de apoyo al Estado para que de alguna manera se pueda garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, yo soy responsable solidario hasta por el monto de los importes establecidos en la retención. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que en el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Por lo tanto, pues básicamente esto es un tipo de responsabilidad solidaria. Y finalmente, la responsabilidad objetiva es aquella que se fija en función de un objeto y no de una persona. Por lo tanto, la responsabilidad debe efectuarse en contra de la persona que se presuma propietaria del objeto en el momento en que la acción recaudatoria sea ejercida. Es decir, el adquirente de un bien debe responder por disposición de la ley como sujeto pasivo obligado de las obligaciones que conlleven. Por ejemplo, si tú tienes un carro, debes efectuar el pago de la tenencia. O bien, si tienes una casa, debes cumplir con la obligación de pagar el impuesto predial, que recordemos que este es un tipo de impuesto a nivel municipal. De esta manera, vas a tener la obligación de cumplir con el pago de las contribuciones que conlleven la posesión de determinados bienes, toda vez que tú lleves a cabo el hecho generador, es decir, cuando seas considerado propietario de determinado bien, como ya pusimos los ejemplos, de una casa o de un automóvil. Y pues bueno, estas son las obligaciones y las responsabilidades tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Con esto concluimos este video, esperando que los conceptos mencionados hayan sido explicados de una manera clara.